Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Ale Karina, nuevamente. Estoy aquí porque se me ocurrió la brillante idea en este Viernes Santo de subirles el video de la conversación que tuve con Elizabeth Milla, enfermera de la Universidad Católica, experta en depilación láser, trabaja hace 13 años con el método Alexandrita y ahora es directora de procedimiento en Central Láser. Yo la contacté a ella para poder entrevistarla, hacerle algunas preguntas que me dejaron a través de Instagram sobre la depilación láser, principalmente orientada a mujeres hirsutas. Así que les invito a que vean este video, tiene mucha información valiosa antes de que tomen la decisión de hacerse una depilación láser, para que de esta forma tomen la mejor decisión para ustedes. Ella comentó sobre distintos métodos, de cómo funciona el sistema, de cuándo no funciona, cuál es la letra chica de la depilación láser, sobre los efectos que puede tener en la salud o si es que son mitos. Así que eso, les voy a dejar este video que tiene valiosa información. Lamentablemente, como fue un Instagram Live, está en formato vertical. Espero que esto no sea un inconveniente para ustedes. La verdad es que la información es súper buena, así que decidí subirlo igual con este formato. Y por otra parte quería comentarles que ya tenemos un grupo de WhatsApp con mujeres hirsutas. Si ustedes quieren participar de él, pueden mandarme un mail, un correo al mail que está en la casilla de descripción de este video y yo les puedo mandar el link. Y igual de todas formas les pido por favor que no compartan este link a cualquier persona, y si lo quieren compartir a una amiga que sufre hirsutismo, me avisan, porque es un grupo súper privado, es de contención, estamos en un círculo de súper confianza, entonces hay que cuidarlo, hay que cuidar esta comunidad. Y ustedes saben que entre nosotras nos podemos cuidar, nos podemos contener. Sin más preámbulos, vamos a escuchar esta entrevista que la hice hace creo ya 2 semanas y siento que debería compartirla por acá. Espero que estén súper bien descansando, que estén disfrutando este fin de semana largo y nos vemos en el próximo video. Hola, Hola Ale, hola chiques, ¿cómo están? yo creo que están súper bien, estaban como todas muy emocionadas por este live, así que espero que todos se conecten, todas, todes. Les estaba contando que yo contigo había hablado en persona una vez, cuando yo Ah, estaba, súper. sí, cuando estaba preparando mi libro. La verdad es que ese es un proyecto que quedó súper stand-by por muchas cosas que pasaron hace muchos años, pero espero retomarlo porque siento que igual va a ser útil, a pesar de que igual he tratado de dar información tanto aquí en Instagram como en mi canal de YouTube. Siento que igual es necesario seguir hablando de esto y seguir difundiendo el tema porque es un tema que afecta a muchas, muchas chicas, más de las que creemos, Es ¿cierto? que ese es el tema, en realidad, o sea, desde la vereda de la depilación láser yo me he dado cuenta todo este tiempo de lo tabú que es el tema de los pelos. Y eso va tanto como para las chicas con y sin hirsutismo. Entonces, siento que este tipo de instancias son súper sanas porque finalmente transparentan un problema que entre pares incluso no se conversa y puede ser por pudor, por desconocimiento. Entonces, ayuda a que la gente finalmente exponga y naturalice un problema y si, pucha, con esta instancia además podemos resolver dudas mucho mejor. Sí, hay muchísimas. De hecho, te había contado que tenemos un grupo en WhatsApp como de Sí, apoyo entre las chiquillas, donde se pasan información y todo. Y hoy día una había hablado como de un tema sobre la depilación láser que me parece que se llama como reacción paradójica, que es cuando las sí, chicas, sí, ¿cierto? Existe eso. sí, sí, existe eso, sí. De hecho, no sé si lo podemos comentar de inmediato o cuando se unan Hablemoslo. el resto. Eso, mejor empecemos como hablando de, por ejemplo, lo que yo te había comentado, nosotros hicimos una pauta muy matea, Sí, eh, muy ñoñas. en donde ordenamos bien estos temas para guiarnos bien. Sí. Entonces, empecemos a hablar, por ejemplo, yo me acuerdo de esa vez que nosotras hablamos, que tú en particular me contaste una cuestión muy, muy interesante, que era que ustedes en algún momento, como Central Láser, habían hecho un Ujú. programa, o sea, un concurso, de hecho, con un programa de radio
para sortear entre chicas hirsutas una depilación láser y que había sido muy, muy difícil escoger porque las historias estaban tremendamente conmovedoras. Entonces, quizás me podría contar ahora también algunas de esas experiencias, Sí, sobre todo para las chiquillas, que a veces uno cree que es como, oh, mi vida es terrible, y en realidad como que tomáis perspectiva y decís, bueno, en verdad hay gente pasándolo como la mierda por esta weá. es verdad. No, o sea, es que, bueno, para poner en contexto, hace algunos años en Central Láser hicimos una campaña social que para nosotros fue un hito en nuestro trabajo porque le dio un sentido humano a lo que es sacar pelos todos los días. Y en realidad, ¿qué fue lo que hicimos? Se llamaba una campaña, o sea, se llamó la campaña Alegría de Mamá y efectivamente, como tú dices, la lanzamos a través de un programa que era La Muñeca se peina de la Radio Pudahuel. Entonces, ¿en qué consistía? En el fondo hicimos un llamado a mujeres con hirsutismo de escasos recursos a que nos contaran sus vivencias con el hirsutismo. Entonces, ¿cuál fue el tema? Que muchas de estas mujeres ni siquiera tenían idea de la existencia del hirsutismo. Entonces, durante lo que nosotros conversábamos en el programa, se fueron enterando que era un diagnóstico y que eventualmente también podían tratarlo. Y bueno, en el transcurso de eso, nosotros, claro, recibimos estas historias, que fueron muchísimas, y a estas chicas nosotros lo que hicimos finalmente fue darles tratamiento sin costo para depilación del rostro y también algunas con un tratamiento a muy bajo costo. Era nuestro granito de arena finalmente un poco para solucionar en alguna medida este problema que ellas tenían. Entonces, bueno, dentro de esas historias que nos llegaron, habían chicas que, por ejemplo, no iban a entrevistas laborales porque realmente no se sentían seguras consigo mismas, no visitaban a sus familias en otros lugares, digamos, del país porque también les daba vergüenza que las vieran, sufrían de blanco de burlas, digamos, dentro de sus propias casas. Habían algunas chicas que no les gustaba tener intimidad con su pareja porque no se sentían seguras, otras que en el fondo sufrieron cirugías en sus manos incluso porque de tanto sacar con pinza el tendón ya estaba hecho pebre. Y así también te encontrabas con niñas un poco que también sufrían el tema del hirsutismo en alguna medida cuando estaban en el colegio y tenían que cambiarse de colegio porque recibían, digamos, bullying por sus compañeros y tampoco la comunidad del colegio les ayudaba. Mm. Entonces, realmente fueron casos bien impactantes y te da un poco cuenta de que, o sea, cuando dicen que entre el 5 y 15% de las mujeres tiene hirsutismo, que es harta gente, Es mucha. es mucha gente. Y en el fondo todas estas vivencias te dicen del impacto que tiene el hirsutismo y que finalmente es altamente probable que todas nosotras, todos, acá todos, conozcamos a alguien con hirsutismo y Sí, probablemente no tenemos no idea, tenemos porque en el idea. fondo esa es la cuestión, son especialistas en hacer pasar piola el problema y que en el fondo toda esa vivencia emocional queda así muy escondida y Sí, no la tratan con nadie. y se la Entonces, comen eso sola. fue. Sí, Sí, es que es el tema, heavy. es muy triste. O sea, Es el heavy. impacto emocional es heavy. Sí. Yo cuando empecé como a exponer esto de mi hirsutismo como súper públicamente fue más o menos cuando salí del colegio, como en cuarto medio. Empecé a hablar harto de Ya. este tema porque igual para mí era una carta de presentación y así lo he dicho, como para mí haber puesto esto como una carta de presentación en el fondo igual pone una barrera en que digo, esto en verdad todo lo que tú quieras comentar sobre mis vellos a mí no me va a afectar porque yo ya estoy enteradísima de esto, así que me da lo mismo. Y ahí empezaron a salir amigas que yo no tenía idea que sufrían hirsutismo y de repente empezaron como, oh, yo igual tengo esto y que heavy que lo menciones porque pensé que era la única y no tenía con quién hablarlo y es Sí, pues. súper, el tratamiento del vello y del hirsuta en el fondo es muy distinto a alguien normal porque es un vello grueso, que crece muy rápido, que se encarna muy fácil, que duele al crecimiento. Entonces, hay muchos tips que yo he tratado como también de compartir para la gente que se depila Claro. mecánicamente, porque es distinto, po. Y dentro de las preguntas que tengo y que me ayudaron muchas de las chiquillas que me siguen a formularla, Seguro. la primera es, ¿cuál crees que es el principal beneficio de la depilación láser para mujeres con hirsutismo?
Mira, un poco o sea, yo creo que hay varios beneficios, si uno lo piensa, pero creo que para mi gusto el principal es que te mejora la calidad de vida. Y lo digo así como súper honestamente, porque ¿qué pasa? Muchas de estas mujeres con hirsutismo tienen vellos que son gruesos y que son oscuros, y en el fondo el tener que tratar de ocultarlos y pasarse la pinza cada rato en la cera, en la máquina eléctrica todos los días, te quita tiempo, te deteriora la piel y finalmente es un problema en tu vida. Entonces, Mm. cuando se someten a la depilación láser, al final de cuentas lo que logran es recuperar tiempo, mejorar la calidad de la piel, entonces literalmente es calidad de vida que ganan y Sí. por otro lado es autoestima que se empieza a fortalecer, o sea, yo recibo muchas chicas que en el fondo con y sin hirsutismo me dicen, sabéis que yo realmente nunca me he puesto un vestido, nunca me he puesto short, porque en el fondo me da vergüenza mostrarme. Entonces, que pasen un poco esa barrera es súper bacán como el cambio que provoca. Por ejemplo, sin ir más lejos, en la semana, una mamá de una chica que había participado en la campaña que comentábamos recién, había llamado para agendar hora para su hija porque tenía como ya la sesión de mantención. Entonces, y esta señora es muy tierna, entonces nos lleva cada vez que va como patitos amasados, tortillas y todo, y nosotros le decíamos, donde decía como, no, no se preocupe, de verdad, muchas gracias, como, ¿cómo no lo voy a hacer si ustedes le devolvieron la sonrisa a mi hija? Así Ay, qué textual, y es lindo. como así, directo al cocoro, entonces, ahí como que uno se da cuenta que una cosa que puede ser súper estética y trivial, en cierta forma, les puede cambiar la vida a muchas mujeres, a muchas personas. Claro, definitivamente. Sobre todo para la gente que de verdad la compleja muchísimo y no hay caso. O sea, yo Sí, creo que igual no es una ayuda. O sea, como decía en una de las historias que yo subí, es una ujú, opción, pues, una opción depilarse exacto, como es una opción no depilarse. Y está bien, sí, ¿cachai? Cada uno tiene que buscar la forma en donde uno se sienta más cómoda. Y fin, o exacto. sea, uno no va a andar juzgando, ah, no, tú eres menos feminista porque te depilaste. No, para nada, es como No, son opciones y qué bueno que estén las opciones porque el exacto. trauma es cuando no están las opciones y todos tenemos que hacer algo porque no hay más. Y esto es lo que No, hay. y finalmente, o sea, vivimos en una sociedad que los cánones de belleza están a años luz, yo creo, de poder modificarse, o sea, y somos un poco víctimas de eso y dar vuelta como ese paradigma Hoy va es a tomar terrible. tiempo, va a Es tomar mucho tiempo. terrible. Sí. Entonces, finalmente, tener las opciones es lo importante y en el fondo sentirse bien con uno misma. Hay gente que en el fondo me dice, ¿sabéis qué? Me da lo mismo tener pelo en los brazos, pero no quiero tener pelos en la cara. Y Claro. está súper bien. Y hay otras que en el fondo no quieren tener pelos en ningún lado de su cuerpo, entonces también está bien. Finalmente, es sentirse bien con una misma. Sí, pues. Bueno, cuando yo era adolescente quise en algún momento depilarme con láser, pero me Ujú. dijeron como, no, es que no te podemos asegurar resultados si es que no nos certificas en el fondo que estás en tratamiento hormonal y que en el fondo tienes como un diagnóstico, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me dio mucha paja, fue como, pucha, ni siquiera me pueden asegurar que esta depilación láser, ¿cachai? Que en ese tiempo más encima era carísima, onda, yo creo que eran como Seguro. 200 lucas por pierna, así una cosa Oh, imposible. Y mi mamá dispuesta a todo, porque ya está como chata de que yo me sintiera seguro. mal, chata de que yo dijera como, o sea, le contara que a mí me molestaba en el colegio por este tema. Entonces, obviamente ella como filo, onda, tu bienestar es lo primero y si hay que operar, o sea, si hay que hacerte depilación láser en las dos piernas, ya lo hacemos. Pero a mí me dio mucha lata como que fuera como ya 400 lucas y no me asegurar nada. Yo no sé si todavía sigue siendo así, o sea, si ustedes, por ejemplo, cuando llega una chica con hirsutismo le piden una certificación o algo, ¿cómo funciona ese tema? Mira, yo creo que en parte puede depender de los centros, de los protocolos que tengan, obviamente, pero por lo menos en nuestro caso, nosotros no pedimos en esos escenarios certificados médicos, porque siento que al margen de tener hirsutismo, igual se pueden obtener súper buenos resultados desde la primera sesión en adelante. Entonces, más que pedir un certificado para asegurar así como un resultado muy específico, lo importante es dar una consejería como profesional de salud y explicarle como los escenarios posibles de acuerdo a la forma en que tú afrontas tu hirsutismo. Entonces, si por ejemplo me llega una paciente y me dice,
sabes que yo tengo hirsutismo, pero nunca me he hecho un tratamiento endocrinológico, en realidad como que no trato el tema, pero me quiero hacer depilación láser igual. Yo le digo, ya, ok, entonces te puedes hacer depilación láser, no hay ningún problema en que lo hagas, pero la diferencia es que probablemente tu evolución va a ser más lenta que para otras personas o que para otra persona con hirsutismo que sí está haciendo un tratamiento. Y cuando digo tratamiento endocrinológico, no me refiero solamente al uso como de medicamentos, de anticonceptivos o de antiandrogénicos y cosas así, pero también se trata de hábitos de vida, en el fondo, Sí. un poco dieta saludable, deporte. Entonces, todos esos elementos finalmente pueden hacer sinergia con el láser y hacer que el resultado del tratamiento sea el que uno realmente quiere y el que uno espera. Entonces, no creo que sea necesario que te exijan cosas, porque encuentro que también es la libertad de cada uno elegir si quiero hacer un tratamiento médico paralelo o no, y cómo quiero vivir en el fondo el hirsutismo en ese caso, pero sí es necesario dar una información que te permita tomar una decisión a conciencia y en el fondo decir, ¿sabéis qué? No quiero tomar ningún medicamento, pero no me importa tener que hacer más sesiones que el resto de la gente para llegar al mismo resultado. Están Mm, como en su libertad. Entonces, y como te digo, o sea, pueden incluso sin tener ningún tratamiento endocrinológico de apoyo, igual se pueden ver en el ok. resultado desde la primera sesión, así que eso también es útil. Ah, ya. ¿Y tú qué depilación láser recomiendas? Como, ¿hay alguna en específico que ayude a la chiquilla? Mira, a mí la verdad me es súper difícil no hacerle barra al láser alexandrita, porque es el que yo ocupo y que en el Claro, fondo conozco mejor. Ahora, objetivamente hablando, encuentro que sí es un súper buen láser para el hirsutismo, en cuanto a que la longitud de onda que tiene hace que sea mucho más afín a la melanina. Entonces, la melanina, que es el pigmento oscuro, finalmente está mucho más concentrada en estos pelos que son gruesos, negritos, qué sé yo, que son claro. los que en el hirsutismo abundan más. Entonces, Mm, ese tipo de pelo reacciona súper bien a la alexandrita. Y a largo plazo, en el fondo, también se manifiestan como resultados mucho más duraderos. Ahora, si no es la alexandrita, yo creo que el otro que también me gusta bastante es el neodimio jack. También tiene súper buenos resultados. Es un poquito más doloroso según lo que me han dicho las chiquillas, pero tiene súper buenos resultados también. mm, Y en tercer lugar podría ser quizás el láser diodo. Para mí no es el favorito, pero encuentro que tiene el plus de que las pieles que son muy negritas, como muy morenitas, que no se pueden hacer los otros láseres, se pueden hacer este diodo con más seguridad porque no se absorbe tanto el calor a nivel de la piel. mm. Entonces yo lo considero que igual tiene como ese pro. Pero claro, el resto de los láseres tampoco es que no funcione ninguno, pero yo siento que Esos uno son quiere tus, obviamente ver los resultados rápidos esos son y los tus otros top quizás tres. más lentos. Sí, sí, Ah, yo creo ya. que sí. En ese sentido, para mí, Alexandrita, el Jack y el diodo quizá en alguna medida, y ante todo, la verdad, luz pulsada, descartarlo, porque en el fondo hay muchas chicas que hace tiempo, sobre todo cuando había menos información, llegaban de cabeza al IPL y se encontraban con que no era el resultado que esperaban, y finalmente ahí después aprendían que había otros tipos de láser, que el IPL como tal no es láser, es más suave, entonces no es que no les vaya a servir en lo absoluto, pero quizás no te va a dar un resultado demasiado concreto. Para el caso, todo, sobre todo, Claro, ¿no? Claro. exactamente. Oye, y yo por lo menos tengo claro que si yo me realizara una depilación láser, yo jamás onda, ni siquiera pensaría, ni siquiera en mis mejores fantasías de como quedar lampiña, así como por siempre, ¿cachai? Pero hay muchas chicas como que igual tienen como esa ilusión, ¿cachai? Como de que les va a resultar tanto como a sus amigas que no son hirsutas. Ahora, yo quiero saber como así, súper honestamente, como cuánto tú dirías si es que hay que poner como un porcentaje, por ejemplo, de disminución del vello o sea, yo sé que todas las mujeres somos distintas y todo, tomando en cuenta todos esos factores. Pero Claro, claro. digamos, ¿cuáles son las diferencias entre una mujer hirsuta que se hace depilación láser y la que no se hace depilación láser en cuanto a crecimiento, grosor del vello y todo eso? Mira, yo creo que en estructura del tratamiento, por así decirlo, son bastante similares ambos casos, con y sin hirsutismo. ¿En qué sentido? En que tú te vas a ir a hacer una sesión
el vello se te va a caer a los 10 días, van a pasar un par de semanas en que no vas a tener pelo y como al mes, mes y medio va a aparecer nuevamente un vellito más debilitado obviamente que vas a volver a tratar. Ese ciclo lo puedes repetir en personas con y sin hirsutismo. La diferencia, creo yo, radica en qué tan rápido vas a avanzar o qué tan largo va a ser el proceso, más bien el número de sesiones. O sea, Mm. por ejemplo, si tú tienes un tratamiento endocrinológico del hirsutismo, por ejemplo, que te acompaña al láser, probablemente va a estar bastante cercano a una persona que no tiene hirsutismo el efecto. Pero, digamos, entre sesiones tú vas a vivir exactamente los mismos procesos de una persona que no tiene hirsutismo. Hoy día, por ejemplo, justamente fue una chica que tiene hirsutismo y en el fondo de a poco se empezó a tratar varias zonas y ella me decía, o sea, yo paso igual un periodo de tiempo importante entre sesiones en que no tengo pelo, pero tengo claro que, no sé, pues si para la mayoría de las personas tengo que ir 2 o 3 veces al año a hacerme mantención después del tratamiento, a mí me va a tocar ir, no sé, 4 veces al año. Entonces, Mm. es como, yo creo que va por ahí el tema, en el número de sesiones que te puedes hacer para llegar a este 80-90% de reducción que uno busca al final y también en que te puede tocar un poquito más de mantenciones o quizás en puntos específicos de tu cuerpo más veces que a otras personas en el año. Ya, bacán. Oye, y en cuanto a la depilación de rostro, que es como algo que también hartas chiquillas me preguntaron, como tienen sus aprensiones, una decía como que le da mucho temor pasarse la rasuradora por el rostro, que ese era su principal temor de la depilación de rostro, que si acaso, por ejemplo, no le resultaba bien su depilación láser, que si le iba a quedar así como pigmentado, ¿cachai? Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú das para este caso en particular, como la depilación láser de rostro? Mira, yo la verdad no soy muy fanática de la rasuradora en la cara, o sea, soy súper honesta, no motivo mucho a que la usen constantemente porque entiendo que por una parte es como heavy la sensación de, oh, me estoy rasurando la cara, y por otro lado también en el fondo no quiero que se engruesen más de la cuenta vellos que normalmente son finitos. Entonces, lo que suelo aconsejar y el protocolo que tenemos en Central Láser es más o menos ese siempre, de que solamente rasures las zonas que tengan vellos largos y gruesos, pero por ejemplo el vellito fino, pelucita, es mejor no cortarlo. Ahora, también depende del tipo de láser y del protocolo de cada centro, porque hay algunos que te exigen llegar con toda la cara rasurada en el fondo, pero eso, y claro, ya es como decisión un poco de ellos. Nosotros por lo menos pedimos que el vello que esté largo, o sea, más de 1 centímetro, es mejor que lo corten previo a la sesión, ¿ya? O sea, Mm. unos 2, 3 días antes que vayan, cortarlo y ahí el láser va a poder trabajar sin problema. Pero como te digo, el vellito fino es mejor no cortarlo si es que no es mayormente necesario. En ese sentido, como que yo creo que la idea en el camino es soltar la rasuradora un poco. Ahora, si por temas de que tu centro te lo exige, llegar rasurada entera sí o sí, yo creo que mi consejo sería, en alguna medida, si es que puede ser, si es que te da miedo, digamos, la rasuradora, probar con la crema depilatoria, que quizás es un poco Mm. más amigable y cumple el mismo objetivo de Mm. cortar el vello. Y por otro lado, también tratar de que las sesiones sean como bien en cuanto a los tiempos para que no te alcance a crecer demasiado vello y a lo mejor no tengas que cortarlo en ese caso. O sea, ir Claro. como bien matea con los intervalos y por otro lado, en el fondo, cortar las veces que sean realmente necesarias. O sea, si tú no te los quieres cortar y tu centro te exige que lo hagas, hacerlo solamente cuando te toca ir a la depilación, hacerlo como unos 2, 3 días antes, ponte tú, y así el láser va a hacer su trabajo y ese vello se va a eliminar y no te va a generar mayor problema. Pero, por ejemplo, conozco chicas que han llegado de repente de otros centros y que se pasan constantemente la rasuradora, pucha, y tampoco es la idea, encuentro yo, porque justamente pasan ese tipo de problemas. Sí, Entonces, po. hacer la rasuradora, pero con precisión, digamos, para no abusar de ella tampoco. Sí, además que se irrita, es terrible. Sí, esa es la Eh, otra. sí, pues se irrita un montón. Yo me acuerdo que en alguna oportunidad parece que me pasé como en las patillas y me quedó así como lleno de granito. ¡Ay, fue Y horrible! Y no, sí, por eso no siempre, muy amiga. no, terrible. Oye, y ahora vamos a pasar las preguntas que me hicieron algunas de las seguidoras Dale. que yo dejé como un box de preguntas. Así que la primera pregunta es, ¿cuántas sesiones recomendarías en el rostro como mínimo y como máximo? Me A escribió, ver. esta me la escribió una chiquilla que se ha hecho ya 11 y dice que no ha visto
muchos resultados y que a ella le da mucho nervio igual, porque igual como que no sabe si, que en el fondo que se está haciendo en la piel tantas veces, pues como son No, 11 claro. nomás. No, mira, por lo menos en cuanto al número de sesiones, es súper difícil definir así como ya, en esta cantidad exacta vas a estar lista o en el fondo este es tu mínimo o tu máximo. Yo creo que en promedios generales uno puede hablar de unas 8 a 10 sesiones en el rostro para llegar al resultado final de ese 80-90% menos. Ahora, igual yo tengo como profesional que ser bien atenta como a las señales. Entonces, por ejemplo, si llevamos 3 sesiones y encuentro que el resultado es casi imperceptible para la paciente o es muy, muy escaso, hay que parar las antenas y decir, ya, a lo mejor hay que hacer algunos ajustes. Entonces, a lo mejor hay que subir la intensidad, a lo mejor hay algo endocrinológico que revisar, hay que ver quizás que sea o no el tipo de láser apropiado para esa piel y ese pelo. Entonces, hay que hacer como una evaluación en conjunto, yo creo, porque más que asegurarte como un número de sesiones exactas, es ver desde el principio que hayan avances. Es súper importante eso, ver junto con la profesional que te está tratando, ver avances desde la primera sesión y que no se estanque el tratamiento. Ahora, Mm. si ya llevas, por ejemplo, como le pasaba a esta chica, 10, 11 sesiones, y en el fondo ya estás como estancada con el resultado, probablemente ya llegaste al tope de efectividad en tu organismo con ese láser. Entonces, Mm. eventualmente podrías ver si es que ya agotaste todos los recursos, por así decirlo, o si hay a lo mejor otro láser que pueda trabajar mejor para ti. Mm. Pero ahora, para sacarse un poco como del miedo de encima, no hay un daño que provoque hacerse muchas sesiones, es más que nada por temas de que sea terapéuticamente justificado hacerse un número de sesiones o no. Por ejemplo, yo tengo pacientes que no quieren tocar una rasuradora o una pinza nunca más, entonces prefieren ir, aunque sea a sacarse 2 pelos, prefieren ir igual cada 1 mes o 2 meses de por vida. Y yo así como, pero es que de verdad no es necesario que sigan yendo porque ya llegamos al tope. Y es como, no importa, no quiero, ¿cachai? No quiero pasarme de otra manera. Entonces ya, está bien. Al final de cuentas, se pueden hacer eternamente enlaces si quisieran, pero claro, yo creo que el efecto terapéutico se va a lograr más o menos como esas 8 o 10 sesiones y ya está ahí estancada, hay que ver qué es lo que pasa ahí también. Ahora, si llevas 8 o 10 y siguen avanzando los resultados, podría seguir con toda tranquilidad. Ya, o sea, no hay como, no hay peligro en el fondo de la cantidad, No, sino que la lata exacto, de estar haciéndose tantas veces que ya no va a haber más, así como amiga, ya basta, exacto. esto ya no va a Sí, funcionar más. exacto, es como asumámoslo, hasta aquí llegamos, ¿cachai? Sí, Pero, eso. pero es eso, es como el stop, pero en el fondo siempre, como te digo, que se vean resultados progresivos desde la primera en adelante es lo más importante. O sea, ya cuando tú dices se estancó el resultado, Ya, perfecto. Oye, y sobre los mitos, una chica me preguntó si era lo que hablábamos al principio, que sí, esta reacción como, ya, ella lo dijo como, ¿es cierto que el láser activa los otros folículos pilosos? Yo siento que esta pregunta se refería a esta reacción paradójica del láser. así es. Sí, lo que pasa es que, mira, efectivamente, en la medida que se empezó a masificar el láser en el mundo, obviamente empezaron a salir como casos anecdóticos de situaciones que empezaron a revisar. Y una de estas fue el efecto paradojal. ¿En qué consiste? Cuando tú aplicas el láser, en el fondo empiezas el tratamiento, qué sé yo, y ves que aparecen en los límites, digamos, de la zona, empiezan vellos a crecer que antes no tenían. Son vellitos como más latiruchos, qué sé yo. Entonces, es como sacarse el quino al revés. Y en el fondo tú estás buscando que saque los pelos, no puede ser que te aparezcan pelos nuevos, no tiene sentido. Entonces, Claro. llamó la atención de inmediato y los centros empezaron a hacer investigación en base a estas pacientes. Entonces, así fue que se denominó este efecto paradojal y se encontró que suele ocurrir en partes que sean de vello fino, como por ejemplo acá en los maxilares, acá en el hombro, en la espalda superior. Entonces, en esos sectores, si es que uno ya ve que empiezan a aparecer pelos que antes no habían, hay que levantar las alertas al tiro y afortunadamente hay un protocolo que se diseñó en base a la evidencia científica. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Uno trata de elevar la intensidad lo más que se pueda, según la tolerancia obviamente de la piel, y además se aplica frío local en los sectores adyacentes a esta reacción
de forma tal que se ataque con fuerza, pero sin propagarse a otras zonas, ¿ya? Y de esa manera, en el fondo, puedes atacar con mayor precisión el pelo y finalmente se va a atacar y se va a ir. O sea, no es como que aparecen estos pelos y van a quedar ahí para siempre, sino que si tú aplicas un protocolo apropiado, se puede revertir esta situación, así que eso es lo bueno. Y en realidad, afortunadamente, es muy poca la gente que le pasa esta situación. Yo te diría que, no sé, en el caso de nosotras, la otra vez estábamos haciendo la cuenta y más o menos tenemos como 8.000 pacientes que han ido a Central Láser en su historia de vida, y de esas yo creo que si es que el 1% han presentado esa reacción, así que afortunadamente es súper escasa, pero en el fondo existe, y por eso también es importante que uno vaya a centros profesionales que sepan abordar esa reacción si llegase a ocurrir. Sí, oye, y en ese caso, como en ese caso en específico, del tema de los centros, ¿cómo yo identifico, cómo yo como ser humano normal identifico un buen centro a un centro trucho, así, en que en verdad no debería meterme? Que hay que arrancar, claro. No, Claro, sí, en realidad hay cosas que debe uno fijarse claro, como consumidor, digamos. Por una parte está el que los equipos se manejen por profesionales de la salud, y en eso no hay que transar. Llámese médicos, llámese enfermeras, como en mi caso, llámense kinesiólogas, pero en el fondo tienen que ser profesionales de la salud sí o sí. Por otro lado, tienen que contar con autorización sanitaria de la Seremi de Salud, y eso tiene que estar a la vista en el centro cuando uno ingrese. O sea, en el fondo tienen que estar todos los papeles ordenados ahí y que se puedan ver. ¿Qué más? En el fondo que sean también profesionales que, además de ser profesionales de la salud, estén certificados para ocupar los equipos. Eso también es súper importante. mm, Con eso, en el fondo, ya podríamos decir que vas entrando a un centro serio a hacerte el tratamiento. Y yo creo que también uno inevitablemente busca como referencias, y finalmente el tema de la depilación funciona mucho por el dato que me empiezo a sí. conseguir con las amigas. Entonces la experiencia de otras personas también es súper importante. Sí, igual ahora como hay tantas chicas que son extranjeras que han llegado a Chile, tampoco tienen como o sea, tantos contactos que puedan tener como Sí, depilaciones láser. Entonces igual es bueno saber esa información y en el fondo los centros deberían dar como esa información. Uno lo pide como, oye, es que me gustaría saber si tienen certificado, o sea, como las certificaciones claro. que tienen, deberían facilitarle igual, porque igual es un tema, o sea, Estar en a el la fondo vista, es sí. salud, po, es salud al final. Exacto. No, sí, es verdad. Nosotros, por ejemplo, cuando las pacientes entran a la recepción, en la muralla de la recepción está el título del director médico que en el fondo trabaja con nosotros, están nuestros títulos, están nuestras certificaciones, está la autorización sanitaria, todo tiene que estar a la vista. Y en el Ya, fondo, y si no está a la vista, por lo menos que uno pueda pedirlo y tener esas credenciales para ir a la segura. claro. A ver, luego de la depilación láser, ¿no es recomendable sacarse los pelos de raíz con depilación mecánica? Que era justo una pregunta que había pasó para arriba, que una chica Ah, decía, bien. bueno, después de la depilación láser, ¿me puedo depilar con cera los pelos que salen? ¿Tú qué Mira, dices? idealmente no. Ahora, o sea, durante el tratamiento absolutamente no, porque la idea es que esté la raíz del pelo y que el láser la pueda trabajar. Entonces, la opción en esos casos es cortar el vello con la rasuradora o la crema depilatoria. Ahora, si ya terminaste el tratamiento y pasaste como a fase de mantención, como de ir pocas veces en el año y todo, uno entiende igual que de repente hay emergencias en la vida como la pandemia, en que no puedes ir a hacerte las mantenciones. Claro, Entonces en esos escenarios hay que ser flexible. Y si por ejemplo tienes que pasarte, no sé, la pinza un par de veces o la cera un par de veces, tampoco es que vayas a echar por la borda el tratamiento que te hiciste. Ahora, si empiezas a hacerlo con regularidad y te empiezas a sacar de raíz con constancia, digamos, efectivamente sí puede que retrocedas un poco el resultado. Entonces, por eso el consejo yo te diría es idealmente hacer las mantenciones de estas 2 o 3 veces al año, cortar el vello cuando sea realmente necesario, y si vas a sacar de raíz que sea para ocasiones súper contadas. Por ejemplo, de repente nos pasa también que durante el verano hay chiquillas que en el fondo les gusta broncearse, mm, y en el fondo en pieles bronceadas está contraindicado el láser. Por lo tanto, en esos casos le decimos, ok, si vas a empezar a tomar sol en diciembre y vas a volver en marzo, tienes permiso, no sé, de sacarte de raíz si es que no quieres rasurar,
sacarte de raíz una vez en el grano y probablemente no va a ser fatal la reacción que vayas a tener, así que es una forma como más amigable de convivir con la pinza en este caso o con la cera. No pasa nada, ya, bacán. Sí. Y lo otro que me preguntaban es que si hacía daño la depilación láser a la piel o a los órganos. Había una chica que también me preguntó si se podía hacer, o sea, yo creo que tiene que ver igual un poco con la pregunta, y que si se podían depilar con láser el área del abdomen y el área de las pechugas. Claro. O sea, mira, el área del abdomen y las pechugas es extremadamente común que se lo hagan porque en el fondo hay gente que tiene vellitos finos, abundantes en todo el tórax, digamos, y se los quiere sacar, y también hay gente que tiene vellos gruesos, pelos gruesos en la areola, en la línea umbilical, y es tremendamente común tanto en personas con o sin hirsutismo, así que en el Mm, fondo de poder se puede hacer y en el fondo el resultado es súper bueno porque entre sacarte los pelos de la areola gruesos con una pinza y que te quede la embarrada, es mejor que te hagas el láser finalmente y se recupera bastante la piel en ese sentido. Eso ya, sí. pero no pasa nada con los órganos, no Bueno, tiene... y no, retomando en ese sentido, retomando esa parte, por ejemplo, a nivel de órganos es bastante seguro, porque el láser finalmente penetra un par de milímetros en la piel, actúa a nivel de los folículos que están en la dermis, de hecho, entonces no va a alterar estructuras internas en el fondo, así que por ese lado es súper seguro. Y en cuanto a la piel, hay reacciones que son normales. En el fondo, lo habitual es que tengas un grado de enrojecimiento, que eso va a ser transitorio, y un grado de inflamación en los poros eventualmente, como cuando te sacas con la cera en el fondo. Y Ah, eso ya. te va a durar un par de horas y se va a pasar después. Pero, ¿qué pasa? De repente, si tú aplicas, por ejemplo, mucha intensidad en una piel que no lo va a tolerar porque, por ejemplo, es más sensible, es más morenita, no sé qué, en esos escenarios ya empiezan a correr otros riesgos que son los riesgos más como que uno les tiene más susto con el láser, que son las quemaduras, que son las manchas. Entonces, por eso es tan clave que finalmente uno elija centros que sean profesionales, porque hay que, en el fondo, sopesar los factores de riesgo para que no corramos esa circunstancia. Entonces, hay que evaluar la piel para saber que tu tolerancia a X intensidad no te va a generar quemadura, preguntarle qué medicamentos están usando, porque hay algunos que son fotosensibles, y eso quiere Mm, decir que en el fondo reaccionan a la luz, y si yo aplico el láser en ese escenario, te puedo generar una mancha. O si te aplico mm, el láser cuando está bronceada, también te puedo quemar o manchar. mm. Entonces, ese tipo de reacciones en la piel son totalmente evitables y en caso de que llegasen a ocurrir, por lo menos no te van a dejar marcas tampoco posteriores. Entonces, la idea es que tu centro logre como evitar al máximo esos riesgos en la piel y que si llegasen a ocurrir, controlarlos de tal forma que se resuelva rápidamente. Si Ya. finalmente, como cualquier procedimiento, no está exento absolutamente de riesgos, pero la idea es minimizarlos al máximo y saber afrontarlos en caso de que ocurra. Ya, perfecto. Y una chica también me preguntó si es que el peso, como yo me imagino como el índice de masa corporal en este caso, si afectaba de algún modo la depilación láser por el estiramiento de piel. Me decía como ya, pero si yo subo de Ah, peso y se me estira la piel, como que, ¿qué pasa con los pelos, cachai? no, mira, en ese sentido yo te diría que tenemos pacientes de distintas contexturas, distintas tallas, que durante el proceso han variado mucho de peso también, y en todos esos escenarios no creo que exista como una situación que te mejore o empeore los resultados, o sea, descartadísimo que el peso te pueda influir. Mm, Obviamente donde sí te podría influir es si esa variación de peso está ligado a un tema hormonal de fondo que haya que revisar. Por supuesto que mm. ahí en el fondo sí te puede afectar, pero en cuanto a como a la aplicación misma del láser no hay ninguna diferencia. Yo estaba leyendo la pregunta de una niña que dijo que tenía el vellito Sí, del rostro muy delgadito, o sea, como finito, y que sí, si como en el fondo servía la depilación láser en ese caso. Ya, vamos. claro. Vamos, no, mire, en ese caso, efectivamente, si es un buen láser, va a ser realmente efectivo en esos vellitos, pero la diferencia está en que va a ser un poco más lento el proceso que los vellos que son más gruesecitos. Esto porque el vello delgadito tiene menos melanina, por lo tanto el láser va a costar un poco más que lo agarre, pero, por ejemplo, hay hartas chicas que tienen como este vellito que ellas le dicen así como de durazno,
como muy Ah, así parejito, ese tipo de pelo se nota mucho el cambio con la primera, porque literal, al sacarte esos pelitos finos, igual se despeja mucho la cara, así que se ve un sí. resultado bastante óptimo, encuentro yo. Pero claro, a la larga va a ser un poco más lento versus el pelo que sea más grueso, pero se puede tratar siempre y cuando sea castaño o negro. El pelo rubio, el pelo como colorín muy clarito o el pelo blanco es el único pelo que el láser no agarra en ningún caso. Qué heavy, o sea, como Sí. tengo amigas que se querían depilar láser, porque más encima las rubias es como la población más peluda del mundo, así, las rubias son muy, muy peludas. Sí, sí, no, si de Y repente hay gente que tiene pelo rubio de cabeza y pelos negros en el cuerpo, sí, muchas. sí, y mi amiga también es, yo creo que igual de peluda que yo, pero es rubia, pues entonces no se le nota. Yo digo, ¿para qué te No, preocupas? No, es que quiero depilármelos igual, y después así como, es que nadie te va a hacer una depilación láser siendo rubia, sorry, y no, pues, no, no es triste. funciona, no funciona. No, sí, no hay caso, o sea, de verdad como que deal with it, pero no, no van a salir, a menos que inventen algo en el futuro, que espero que ocurra, porque yo creo que más que los pelos rubios, los fomes cuando son pelos blancos, porque a mí me han llegado Ah. así como señoras, no sé, pues de 70 años de repente para sacarse las patillas porque las tienen llenas de canas, y en el fondo es como, pucha señora, no le va a servir, ¿cachai? Es muy triste, pero Pobrecita. tienen que inventar algo para esas personas. Oh, pobrecita. Ya. Sí. ¿Y qué otra pregunta? Era ¿cuánto dura la depilación láser para alguien con hirsutismo? Mira, como un poco lo que conversábamos delante, yo creo que a largo plazo es como para hacer mantenciones de unas 4 veces al año, en el fondo una cosa así, porque entre medio de sesiones te va a estar tocando ir cada 4 semanas, por ejemplo, si te haces el rostro, o cada 6 semanas si te haces el cuerpo. Y cuando ya llegas al resultado final, al 80-90% menos, ahí ya la idea es que te quedes con una mantención de 2 o 3 veces al año en caso de que no tengas hirsutismo y en caso de que tengas algún tema hormonal probablemente van a ser unas 4 sesiones al año. Ah, 4 sesiones al año. Ya, perfecto. Claro, eso es como Sí, una porque mantención. igual eran como unas chiquillas también me decían, como cada cuánto se tiene que hacer la mantención una chica con hirsutismo. Y Claro. así que ya lo respondiste. Y esas eran todas las preguntas ya en la Perfecto. finalización de nuestra conversación. Y te quiero agradecer un montón, además que eres seca. O sea, alguien también puso ahí como, oh, la enfermera seca. Así que eres seca, explicáis súper bien. Muchas, muchas gracias. Descansa y que tengas una excelente Ustedes noche. también. Sí, igual Ya, ustedes, para todas, a seguir cuidándose también con la pandemia, así que sí, po. nos vamos a estar contactando de todas maneras con la comunidad de las chicas, a ver qué cosas. Sí, ya. Muchas gracias. Un Te besito, Ale. pasaste. Beso. Que estés bien. Chao, Chao. chao.